Hoy, señores, tenemos una entrevista internacional de primer nivel. Ustedes saben que siempre queremos analizar este mundo, este ámbito internacional que nos atraviesa a todos, independientemente de donde vivamos, Uruguay, Argentina, Bolivia, España, donde estés, lo que pasa en el planeta te atraviesa, ya sea en la economía, en la política, en tu forma de vida. Así que vamos a analizar, tratar de escudriñar un poquito qué es lo que está pasando en el mundo para estar preparados, organizarnos y principalmente para que no nos vendan ese pescado podrido que muchas veces vemos en las grandes cadenas de comunicación, ¿no? En los medios hegemónicos. Hoy vamos a estar hablando con un analista internacional de la República Hermana Argentina. Está con nosotros Enrique Romero, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias. Hansel, querido, muchísimas gracias por esta invitación, pero esto no es una charla internacional. A ver, que quede claro, yo no soy argentino, vos no sos uruguayo, acá somos todos rioplatenses, Muy que es lo que bueno, nos une el Río de la Plata, que es nuestro río, y por eso exacto, somos hermanos de dos orillas del mismo Río de la Plata, un solo corazón. Así que esta totalmente. es una charla de entre casa, que quede claro esto. Vamos arriba, me encantó, exactamente, una charla de entre casa. Y bueno, y queremos saber qué es lo que nos pasa, Enrique, en este mundo, ¿no? Este mundo que está cada vez más convulsionado. Yo no hace muchos años, cuando estaba en el secundario, después, bueno, mismo en la formación, en la facultad, en la universidad, en historia, siempre uno analizaba y veía, ¿no? Las guerras mundiales, ese cataclismo que se daba en las Mm. diferentes naciones. Pero ahora estamos viviendo una tercera guerra mundial. Pero, ¿cómo se vive esa tercera guerra mundial? ¿Está manejada por los medios de comunicación? ¿Vemos recortes de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo ves el mundo en estos momentos, Enrique? Te escuchamos. Loco, muy loco y más que nada confundido. Acá la gente tiene dos cosas que la tienen totalmente inmovilizadas. Uno, confusión. Una confusión gigantesca que no le permite ver la realidad que tiene delante de sus narices. Y la otra, que es más terrible aún, miedo. Un miedo gigante que lo paraliza. Y alguien que está confundido y, y paralizado, ¿qué capacidad tiene de razonar? ¿Qué capacidad? Cero. Entonces, es como la caverna de Platón, el mito de la caverna. Nos proyectan delante de nuestras narices una realidad que no es, y nosotros la creemos como si fuera la realidad. Ujú. Y ese es el gran problema que tiene el mundo de hoy. A ver, yo jamás pensé que iba a llegar el momento en el que iba a poder decir esto y que esto iba a ser la realidad, porque Ujú. hasta cierto momento eran todas las teorías de la conspiración, pero este Sí. 2025 todo se aceleró tanto de tal manera que todas las teorías de la conspiración pasaron a convertirse en realidades y la gente no las acepta, no las acepta. El mundo que nos presentan hoy no es más que una película. No es más que una película de Hollywood encima. Ah, Porque si fuera una película francesa de los años 70, por ahí te deja pensando. claro. O una película española de los años 80 también. Bueno, no, esta es una película de Hollywood versión 2025, obvio, que son las peores. Bueno, toda película tiene un guionista. Ujú. Ese guionista escribe un guión. El guión es un papel que se escribe y ese guionista que tiene esa carpetita, que son un montón de papelitos escritos, que cuentan una historia, un proyecto, una Ujú. intención,
empieza a mostrárselo a sus conocidos para conseguir financiación, primero para conseguir acuerdos, a ver, ¿está de acuerdo con esta película? Bueno, la financiamos, dale, bueno, genial. Y una vez que se consigue todo eso, se llama a un director de cine, se le entrega la carpetita, ese director de cine convoca actores para que interpreten tal cual lo que está escrito ahí. No puede el director cambiar el guión y tampoco los actores pueden decir lo que se les antoja. No, Claro. tienen que ajustarse al guión. Bueno, la realidad que nos plantean hoy fue escrito el guión a fines del siglo XIX, ¿no? Exacto, a fines del siglo XIX, en la última década. Varios guiones se escribieron a la vez y nos lo fueron presentando. Ya que hablamos de guerra, el más notable de los guiones es una carta que le envió Albert Pike, que era la cabeza de la masonería en los Estados Unidos, a su hermano, Giuseppe Mazzini, que era la cabeza de la masonería en Italia en aquel entonces. La palabra mafia, por ejemplo, es una sigla que viene de Mazzini autorizza furti, incendi e avvenimenti. Mazzini autoriza incendios, robos y aprietes. Entonces, bueno, mafia. De ahí viene por Giuseppe Mazzini la palabra mafia. Tremendo. Bueno, en esta carta está en el Museo Británico. Mi colega Adrián Salvucci, allá por el año 2000, le escribió al Museo Británico pidiendo detalles acerca de esa carta. Primero si era real, si ellos, porque la tenían en exhibición. Sí. Y le contestaron muy amablemente, sí, la carta es verídica, todo, pero en este momento la hemos retirado de la exhibición. O sea, la tienen guardada en un cajón, no sea cosa que alguien la lea. Totalmente, que no se vaya a filtrar. Claro, pero igual los conspiranoicos tenían copias pero bueno, no, son cosas de los conspiranoicos, te decían. Bueno, esa carta que decía, querido hermano Giuseppe, el hermano Albert hablaba, te voy a dar un adelanto de los eventos que tenemos programados para el siglo XX. Habrán 3 guerras. El objetivo de la primera guerra será instaurar un gobierno bolchevique en Rusia derrocando a los zares. ¿Eso sucedió o no? ¿Sucedió o no? Sí, sí, sí. Bien, estamos de acuerdo que hasta ahí no era ninguna teoría de la conspiración. Tremendo. El objetivo de la Segunda Guerra Mundial, no hablaba de guerras mundiales, hablaba de guerras. El objetivo de la Segunda Guerra que provocaremos será la creación de un Estado judío en Palestina. Sí. ¿Eso sucedió? Tremendo. Sí, o sí, sea sí. que tampoco es una teoría de la conspiración. Todo orquestado, una locura, todo. Bien, la fechada fines del siglo XIX, la fecha exacta no la tengo, 1990 y tantos, ¿no? Si la premisa 1 y la premisa 2 del guión se cumplieron, porque hubo que esperar un siglo para que se cumplan. Imagínate si uno saltaba en 1902 a los gritos a decir, miren lo que están planeando, te iban a tildar de loco. Pero sí, ya claro. Si ya vimos que el punto 1 se cumplió y el punto 2 se cumplió, ¿qué nos hace pensar que el punto 3, el 3, no se va a cumplir? Tal cual, tal cual. Bueno, está todo armado, está todo armado, orquestado. ¿Qué dice el punto 3? La tercera guerra tendrá como objetivo que sionistas políticos, usa este término, sionistas políticos, y musulmanes, ahí sí ya se refiere a la religión, se autodestruyan mutuamente. ¿No estamos viendo esto, che? Totalmente. ¿No lo estamos viendo? Totalmente, con la guerra entre Irán e Israel, ¿no? Luego de ese ataque preventivo, nunca había escuchado esa expresión, lo estamos viviendo.
Sí, 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 sí. Bueno, mirá, es parte de la. Nunca había escuchado ese término, ataque preventivo. Es parte de la confusión a la que nos someten. Nos hablan permanentemente con eufemismos. Ujú. ¿Eh? Yo tengo derecho a la autodefensa. No, macho, no te estás defendiendo, estás atacando. Totalmente, No, totalmente, ataque preventivo. No, no, es una agresión flagrante. Claro, bueno, totalmente. bueno, esa es parte de la manipulación mental, porque entendamos, la madre de todas las guerras es la guerra psicológica, es la guerra psicológica, es la madre de todas las guerras. Y volviendo Ah, al tema de los sí, guiones, sí, sí. volviendo al tema de los guiones, el otro día, eh, en una entrevista que me hicieron para Hispan TV desde México, el Wow, amigazo Rubén Luengas, sí. en su programa que se llama Gringo. Todo esto está en mi canal. Quien quiera verlo, que entre a mi canal. Buscan Decinos QQ el nombre de tu Romero. canal. Ahí va. Arroba QQ Romero, dos veces la letra Q, en todas las redes. Así me encuentran a mí en todos lados. YouTube también. Bien, Bueno, bien. eh, ahí le contaba el guión de este caso, el guión del caso Irán-Israel, que también es un guión que ya escrito. ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito en el 2009 y se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Quién lo escribió? La Brookings Institution. ¿Qué es la Brookings Institution? Es un think tank de extracción demócrata. En su momento la cabeza de ese think tank era Zbigniew Brzezinski. Entendamos que Zbigniew Brzezinski junto con Henry Kissinger fueron los dos principales cerebros de la geopolítica estadounidense de los Sí, últimos 50 años. Ambos dos. Uno por los demócratas, Brzezinski, Kissinger por los republicanos. Bueno, eh, este paper se llamaba ¿Qué camino hacia Persia? ¿Qué camino? La traducción, te digo, ¿no? Which sí, path sí. to Persia es el título. Pero ¿qué camino tomar hacia Persia? De eso hablaba el paper. Y si uno lo lee, es todo lo que sucedió en los últimos 15 años. Todo, Ujú. pero y escrito en el 2009, que proponía primero seducir a Irán para que acepte someterse a un tratado en el cual permita inspección permanente de todas sus posibles instalaciones nucleares para mantenerlo siempre por debajo de la posibilidad de cualquier desarrollo de armas de destrucción masiva. Tremendo. Lo que estamos viviendo hoy prácticamente. Es así, tal Bien, cual. eso fue el tratado 5+1. Irán primero era seducir, así usando estas palabras, seducir, convencerlos de lo bueno y ventajoso que va a ser para Irán aceptar firmar este tratado. ¿eh? Este tratado lo conocimos, se firmó en el 2013, tratado 5+1, que eran los cinco eran Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra, Mm. Canadá también, y el otro, el más uno, era Irán, ¿no? Ese era el tratado. Francia, no, Unión Europea era Francia. Bueno, eso era lo que Irán aceptó firmar y a partir de ahí comenzaron estas inspecciones permanentes. Hubo un detalle que para que se pudiera firmar ese tratado, Sí, ¿eh? Había que arreglar un problemita que tenía Irán por allá suelto en el mundo, allá en el fin del mundo. Acá en la Argentina que varios de sus funcionarios estaban acusados de haber volado a la Mutual Judía AMIA acá en Buenos Aires. Y ese fue el famoso memorándum de entendimiento con Irán que firmó la Argentina con la República Islámica de Irán y que a Cristina le trajo tantos, tantos dolores de cabeza y si hoy no está presa por esa causa, probablemente cuando en esa causa haya un fallo, le van a aumentar la condena que ya tiene. Pero bueno, se solucionó ese escollo
recién ahí, por orden de Obama. Fue Obama quien la llamó a Cristina y dijo, Cristina, soluciona esto porque por culpa de esto no estamos pudiendo firmar esto otro que para nosotros es re importante. Cristina, arreglalo. Obama se lo dijo. No Obama, fue una iniciativa de Cristina. Obama, exacto. tremendo. No fue. Expresidente de los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, ahí se firma el tratado y todos contentos, Irán empieza a recibir estas inspecciones. El mismo capítulo de esta parte decía, ese tratado luego se tiene que romper unilateralmente, sin dar explicaciones. No lo iba a hacer Obama, había que esperar que venga otro presidente. Y eso hizo Trump. Llega Trump y lo primero que hace es romper ese tratado. Y encima con más saña, y te voy a matar a Soleimani, que Soleimani es un mal tipo, entonces lo mato. Trump mandó a matar a Soleimani, el jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, la Guardia Revolucionaria. Lo mandó a matar y nada, y no le pasa, se matan, todo, y eso estaba escrito en el guión. El guión no hablaba de matar a un jefe militar, pero sí hablaba de romper el acuerdo unilateralmente, sin dar explicaciones. ¿Por qué? Porque me piace. Sí, Bueno, sí, tremendo. Tremendo lo que nos estás compartiendo, Enrique. Y la pregunta que se me viene a la mente, y seguramente a sí. muchas personas que están escuchando en vivo esta entrevista en el canal de YouTube Periodismo con Hansen y que después la van a escuchar en la noche en CX12 Radio Oriental 770M por aire, es quién está escribiendo este guión maquiavélico, ¿no? Acá, por Bueno, ejemplo, llegan mensajes que dicen el pirata carbonero, fiel oyente siempre, dice por acá, excelente entrevista, y dice y el promotor de estas guerras es Estados Unidos. Ya está demostrado, dice por no acá. es Estados Unidos, no, eso es un error también, ¿eh? No es Estados Unidos. Estados Unidos es un actor más del guión. La Bien. pregunta es quién es el director y ¿Quién la es el director? pregunta del millón es quién es el guionista. Y Exacto. más aún, ¿quiénes son los financistas del guionista? Esas son, Exactamente. Totalmente. esas son las Respondámoslas. preguntas. Totalmente. No ¿Quién? tengo la respuesta. Ah. Claro. Si Qué tuviera la increíble. respuesta no estaría dándote esta charla a vos. Capaz que estaría secuestrado o algo, ¿no? ¿Quién sabe? Claro. Sería parte de, estaría disfrutando de los beneficios de pertenecer. Ujú. Sí, Tremendo. claro. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero ahora se me viene la siguiente pregunta, ¿no? Ante este panorama complicado, ¿no? Internacional, a nosotros como rioplatenses, aquí nos afecta, ¿verdad? ¿Qué rol juega Sudamérica en este escenario, Enrique? Bueno, ¿qué rol juega Sudamérica en este escenario? Sí, También, Argentina, Uruguay, Brasil. entonces pasamos a otro guión, a otro. Este guión fue escrito en 1897. No fue escrito en ese año, fue presentado en ese año. ¿Dónde fue presentado? En el Congreso Mundial Judío, primer Congreso Mundial Judío en Basilea, 1897. Theodor Herzl y Leon Pinker. Entre ellos dos armaron este congreso, convocaron a los principales sionistas del planeta y presentaron formalmente la ideología que hoy conocemos como sionismo. Le dieron forma a esa Ujú. ideología. A ver, un día Marx quiso darle forma a una ideología que el mundo conoció como comunismo. ¿Cómo lo hizo? Presentando un libro que se llamó El Capital. Ujú. A través del Capital podemos decir que es la obra fundacional de la ideología que conocemos como comunismo. Bien, Ujú. el Estado Nacional Judío fue el libro, la obra que se presentó en ese congreso y podemos decir que es el hito fundacional de la ideología que hoy conocemos como sionismo. En ese congreso se presentaba la necesidad imperiosa que tenían los judíos europeos, que a través de tantas persecuciones que habían sufrido a lo largo de la historia,
necesitaban tener un Estado nacional propio para estar a salvo de cualquier persecución. Esa era la tesis que planteaban. Bueno, todo el Congreso giraba en torno a eso y al libro, y se discutió todo lo que sucedió, lo que planteaba el libro, pero el libro ese plantea en un capítulo en dónde fundar el Estado judío. El título de ese capítulo es Palestina o Argentina. Wow, ¿Mm? tremendo. 1897. ¿Y qué sentís vos cuando vos ves que aparece Uf. Argentina? Nosotros, Ay, decís eso y te tildan de antisemita, es lo primero que te tildan. No, macho, acá, pará, este libro fue escrito. No te estoy hablando del plan Andinia, que es una teoría de la conspiración. No, te estoy hablando del libro fundacional de la ideología del sionismo. De eso no se habla, lo quieren esconder abajo de la alfombra porque ese libro los echaba todo. sí, 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 sí. ¿Eh? Y Bueno, Enrique, y en pero Argentina, déjame sí, terminar, dale, que dale, dale. si no quedo como un antisemita, si no No, termino de sí, explicarlo dale, dale. completo. ¿Eh? En ese análisis FODA, ¿viste lo que es un análisis FODA Sí, de fortaleza, fortalezas, debilidades. oportunidades, Ahí va. debilidades y amenazas? Hacen entre las dos propuestas. Obvio que gana por goleada Palestina. ¿Por qué? Y porque es la tierra bíblica, partamos de ahí. ¿eh? Claro, Y el sionismo per se tiene una inspiración religiosa. claro. Entonces gana por goleada. Pero en lo que se refiere a la Argentina, lo que ellos dicen, que la Argentina es uno de los países más ricos del mundo. En el momento que se escribió esto sí lo éramos, competíamos con los Estados Unidos Ujú, en aquel claro. momento. Y las autoridades argentinas no tendrán mayor inconveniente en cedernos una parte de su territorio. Contextual así lo dice. Tremendo. Así lo dice. ¿Cómo hicieron en aquel entonces para saber que un presidente como Milei no iba a tener mayor problema, que hasta le iba a otorgar subvenciones a los israelíes que quieran venir a la Argentina, como de hecho ya lo hizo? Ujú, Hay un quilombo bárbaro acá con ese tema. Iba a habilitar vuelos directos desde Tel Aviv a Buenos Aires, como lo acaba de hacer en este viaje, que iba a ujú. ser el presidente que cada media hora se le ocurre subirse un avión e irse a Israel a llorar al muro de los lamentos, pese a que no es judío, pero dice que sí, que quiere ser judío. ¿Quién se iba a imaginar en 1897 esto? Tremendo, sí, sí. Entonces, Sí, sí. la pregunta es también, ¿no estaríamos frente al guionista? El guionista todo lo que se imagina y se tiene que filmar. Tal cual, Claro. tremendo, ¿no? Tremendo el escenario que estamos viviendo desde el lado del guión y la realidad misma que la estamos compartiendo en estos momentos, es tal cual como vos decís. Estaba también leyendo, bueno, acá llega una pregunta, dicen, preguntale Hansel qué opina de la cantidad de judíos que están yendo a la Patagonia a colonizar, dicen por Bueno, acá. es parte del problema que hoy tiene Argentina. Hay mucha gente denunciando eso en toda la Argentina. El más prominente de los denunciadores de eso fue en el año 2012 el jefe del ejército, el general Bendini, y por decir eso en público lo destituyeron. Lo Tremendo, destituyeron, sí, por tremendo, decirlo tremendo. en público, claro, Sí, y con deshonores, obviamente, sí. Entonces, si lo dice el jefe del ejército, porque lo informan todas sus unidades en el sur, porque lo que yo pueda decir no es intrascendente, y si yo lo digo soy un antisemita, ujú, pero si lo dice el jefe del ejército, en tremendo, base a información que le transmiten de sus unidades en el sur, y por eso lo destituyen tildándolo de antisemita. Bueno, tremendo. nada, entonces, ¿qué opino yo? No, no importa. ¿Quién preguntó esto? El pirata El, carbonero. el Pirata, pirata. lo que opine yo es intrascendente. Mi opinión vale lo mismo que la tuya. ¿Y sabes cuánto es eso? Cero.
Mi opinión vale cero, la tuya también. Acá lo único que vale a la hora de debatir estos temas son los datos concretos y demostrables. Dato concreto, el general Bendini, titular del ejército argentino, dijo esto en público y por decir esto lo destituyen. Bueno, Tremendo, eso es un tremendo, dato. Eso es un dato. tremendo. Ahora Ahora, que, bueno, sí. denuncias de los habitantes hay de a miles, ¿eh? Pero bueno, serán antisemitas los habitantes que denuncien eso. Enrique, ahora yo te pregunto algo, ¿no? Porque aquí en Uruguay también está corriendo el rumor de que, bueno, por ejemplo, aquí en Uruguay tenemos acuíferos muy importantes, agua potable, y bueno, se está hablando de empresas de origen sionistas, ¿no? Otro dato, vuelvo al dato. Sí, sí, sí. ¿Mm? Uno de los pollos predilectos de Cristina, Guado de Pedro. Guado de Pedro hasta es hoy el candidato que tiene Cristina bajo la manga para presentarse para presidente. Ujú. Fue Guado de Pedro durante el gobierno de Alberto Fernández quien cerró el trato con una empresa que se llama Mecorot para que administre el agua de la Argentina y creo que hoy Mecorot está en 7 provincias ya instalada. Y todo eso lo hizo Guado de Pedro, de Cristina, no de Milei, ¿eh? Bueno, O sea, entonces, están en claro, todos lados. están en todo, bueno, y esos son datos, son hechos. No Sí, sé sí. si querrán que vendrán por el agua de todo, no lo sé. Lo que sí sé es que hay una empresa de origen israelí Sí, que sí. hoy, gracias a las gestiones de Guado de Pedro, gestiona el agua de 7 provincias. Eso es Ahora, un dato. Enrique, compartiendo estos datos interesantes, ¿no? Viendo esta situación que se vive en Argentina, en Uruguay y en otros países, que están en peligro nuestros recursos naturales y, por supuesto, también nuestra soberanía. ¿Cuál es la solución para hacer frente a esta colonización, por así decirlo, en pleno siglo XXI? Por ejemplo, ayer estábamos viendo y hoy también compartíamos imágenes, Uruguay fue invitado a la cumbre de los BRICS que se está realizando ahora en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Cuál es Sí. la oportunidad para defender la soberanía? ¿Pertenecer a estos grupos grandes llamados BRICS o formar un grupo fuerte en cada país que defienda la soberanía de cada país? ¿Cuál es la solución? Mira, la solución geopolítica para nuestro continente sudamericano es la Unión Sudamericana. No es integrarnos a bloques poderosos de a uno sueltos. Mirá lo que es Sudamérica, y Sudamérica tiene todo, tiene la gente, tiene la capacidad. ¿Y sabés qué es lo mejor que tiene Sudamérica? Que no lo tiene ningún otro de todos los bloques que se armen en el planeta. ¿Sabes ¿Qué? cuál es? A ver si te lo imaginas. A ver, recursos naturales. No, no, no. El idioma, todos hablamos español y los Tal cual. brasileños hablan portuñol, así que es lo mismo. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, Eso sí. no lo tenés en ninguna región del planeta. Y no solo eso, la religión, todos tenemos la misma religión. Ujú. ¿Eh? ¿Cuántos conflictos alrededor del planeta se originan en diferencias religiosas? Acá ese Tal cual. problema no lo tenemos. No Es verdad. tenemos ese problema. No tenemos ni el problema de que la religión nos va a generar conflictos, ni el problema del idioma. Pero bueno, la geopolítica británica, ya desde 1711, Otro guión. otro guión, un paper del almirantazgo británico llamado Una propuesta para humillar a España, de 1711. ¿En qué consistía ese paper? ¿Eh? Ujú. Si vos mirabas el mapa del mundo de 1711, ibas a ver que existía un gran país que iba desde, no sé, desde Nevada, Colorado, Montaña, porque ellos no tienen Ujú. la N le Ujú. dicen Montana, desde ahí hasta Tierra del Fuego. Ujú. Y ese país también tenía una región peninsular en Europa. Ese país se llamaba España y eso éramos nosotros. Bueno, se encargaron, porque no éramos una colonia española nosotros, eso es la falacia también de quien escribió la historia, que fueron Ujú. los ingleses. Los ingleses tenían colonias
¿Para qué querés una colonia? Para depredarla. ¿Para Ujú. qué querés una provincia? Para que tu país crezca. Los españoles hicieron crecer a España a través de las provincias. Cada virreinato era una provincia española. Había un virrey, por eso había un virrey enviado directo del rey. No Ujú. había un gobernador colonial que lo que hacía era mandar todo a la metrópoli. No, vinieron acá a traer la religión, a fundar las universidades, a educar, a traer la religión, la cultura del trabajo. Vinieron a casarse con las indias, a mestizarse. Los ingleses no. Los ingleses Ujú. llegaban a un territorio y a los habitantes los corrían, los tiraban al agua y venían y traían desde Inglaterra a sus ocupantes. Eso es Ujú. Australia. Ujú. Australia, a los maoríes los corrieron, los tiraron al agua y trajeron de Inglaterra, como no quería ir nadie, presos. Tremendo. Todos los australianos tienen su origen en un recluso inglés. Ujú. Bueno, esa y quienes escribieron la historia fueron ellos. Entonces Tremendo. el guión de 1711 era dividir a la América Española a través de las logias masónicas, infiltrar nuestros agentes, y a esos agentes nosotros los reconocemos como libertadores de América. Tremendo, Y estoy tremendo, ¿no? diciendo cosas tan fuertes y que son tan reales y tan demostrables que cuando se la decís a la gente entran en disonancia cognitiva y te mandan a la mierda. Es Ah, verdad, es verdad, es sí, verdad. Le golpea a la gente, ¿no? Ver esta pero lee realidad que, el bueno, paper del almirantazgo británico y fíjate quiénes eran sus agentes, que ellos mismos te lo dicen, y está la nómina completa de los ujú, personajes que llamamos libertadores de América. ujú. Sí, 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 no, No, tremendo. libertadores, no, balcanizadores de América. Porque lo que Balcanizadores. nos han hecho fue balcanizarnos. Ujú. Tal Y por cual. eso somos en la historia de la humanidad el único caso de gente amontonada arriba de un territorio, que es tan grande ese territorio y que esa Ujú. gente Ujú. hablan todos el mismo idioma, todos tienen la misma religión, pero son, no sé, 25 republiquetas bananeras divididas. Caso Tremendo, único sí. en la historia de la humanidad. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, acá Andrés Gallardo, ¿verdad? Pregunta también, dice, ¿y qué pasa con la Patagonia? Bueno, Se vienen los ya lo muchachos de la dijimos, estrella? Sí, ya lo dijimos. preguntáselo a Milei, Sí, que está el cerrando un pirata. montón de acuerdos con ellos. Exacto, acá dice Sí. también el pirata, se sabe quién abre las puertas para la colonizar, bueno, también ya lo estuvimos hablando, ¿no? Esta realidad hay que analizarla, no hay que fanatizar, sino hay que estar dividido, ¿no? Yo pienso que como pueblo la gente tiene que tratar de leer bastante, aprovechar estos canales independientes también, en donde se dan estas charlas libremente y por supuesto cada uno de ustedes puede opinar. Sí. Y yo quiero agradecerte esta entrevista, Pero para, déjame Enrique. terminar con dos cosas porque Dale, si dale, lo dejo colgado, quedo como un antisemita. Vuelvo dale. al paper del Brookings Institution que te hablé de uno de los capítulos era seducir a Irán para que firme el Sí. tratado. Otro de los capítulos, título directo, Leave it to Bibi, déjenselo a Bibi. ¿Cómo sabían en el 2009 que en el 2025 Benjamín Netanyahu iba a seguir siendo el primer ministro? Estaba escrito en el guión, ¿cómo no lo van a saber? Qué tremendo. Eh, y que Bibi haga el trabajo sucio. Y eso describe el capítulo y no lo está haciendo acaso. ¿Mm? Ujú. Otro de los puntos, regime change. Hay que provocar el cambio de régimen en Irán. Hoy de lo único que se habla es del cambio de régimen en Irán. ¿En qué consistía ese cambio de régimen en Irán? En generar revoluciones de colores, movimientos culturales, descontento en el pueblo, que sea el propio pueblo el que se encargue de derrocar el régimen. Bueno, no lo están haciendo con todo esto del feminismo que insuflaron en Irán y este desafortunado episodio en el cual una mujer murió producto de la brutalidad policial. Tamini creo que se llamaba de nombre, Ujú. esta mujer.
y todo eso generó un movimiento de descontento que inmediatamente fue sofocado, pero el intento estuvo. Bueno, este es uno de los guiones, el del Brookings Institution 2009. Otro de los guiones, Tremendo. que si bien es republicano, su origen, pero los que lo ejecutaron fueron los demócratas. Un paper de la Rockefeller Wow. Foundation del año 2011. Ese paper, ¿de qué hablaba? De lo que hoy estamos viendo en Ucrania. La guerra de Ucrania fue escrita y se está ejecutando tal cual ese paper. Y otro paper más de la Rand Corporation, del año 2019, que también se refiere a cómo provocando la guerra entre Ucrania y Rusia, vamos a robarle todos sus recursos a Europa. Qué bárbaro, ¿eh? No, Bueno, no, y tremendo. pero lo lees y decís, sí, es lo que pasa ahora. Qué bárbaro. Es lo que pasa. Entonces toda esta realidad son todos guiones. No creamos en nada de lo que nos ponen en los diarios. Son parte del engaño. Los mierdos. Son parte del problema. Muy Y bien, quien entiende esto, entiende todo en la geopolítica. Pero quien lo perfecto. dice en voz alta es un loquito de la conspiración o un antisemita. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista. Le invito a todos a compartirla para que todos aquellos la vean con sus amigos y familiares. Y esta entrevista que estamos haciendo ahora en vivo en el canal de YouTube Periodismo con Hansel, que aprovecho a invitarlos a suscribirse, va a salir en la noche en CX12 Radio Oriental 770M por aire para todo Uruguay y el mundo. Enrique Romero, muchísimas gracias. Gracias a vos, Hansel. Muchas gracias y quedo a tu permanente disposición. Muchísimas gracias. Vamos arriba.